Bueno amigos, seguimos con la conversación de la semana. Hoy día tenemos a Isabel de la FEMUCH. Ella es la vocera oficial y quien está trabajando junto a un equipo de personas interesadas por hacer crecer el mundo de la cultura y ligada a diversas organizaciones que están trabajando mano a mano con la política, podríamos decirlo de alguna manera más directa. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, gracias Marce por invitarme. ¿Tú cómo Mira, estás? yo aquí estoy luchando, tratando de ser consecuente con mis ideas. Quería conversar contigo porque me interesa mucho mostrarle a nuestros usuarios, a las personas que siguen en tus oídos, eh, cómo está funcionando la FEMUCH, cómo se inició el interés por unir a los músicos de Chile en una misma causa. Entonces, qué mejor que preguntarle a la señorita que está a la cabeza y quién ha estado tanto rato luchando. Entonces, me gustaría que me contaras qué es la FEMUCH. Cuando te escucho me dices tanto rato luchando, digo, sí, en realidad llevo harto rato. Como diciendo que, y todavía queda tanto, ¿no? Como a ese modo de reflexión lo digo, como, a ver, esto parte un poquito después del estallido social, un poquito después del 18 de octubre del 2019, y parte como una intención de concientizar la música finalmente como una suerte de contención o de un servicio finalmente como a la ciudadanía en tiempos en que estaba difícil, en tiempos en que nos veíamos amenazados por todas estas fuerzas armadas medias enloquecidas en ese momento y con tanto poder, repitiendo imágenes que no veíamos hace más de 40 años. Entonces, sabíamos que había mucha gente que estaba pasándolo muy mal y decidimos, en el fondo, convocarnos a partir, no yo, digamos, sino que me parece, si no me equivoco, Benjamin Walker, él con sus amigos empezó a llamar a toda esta gente de la farándula, amigos de él, por supuesto, a hacer este tour finalmente de contención importante a las poblaciones, a los barrios de la región metropolitana y también en Valparaíso. Sobre efectivamente poder tener la música, al menos de que estábamos juntos porque Chile había despertado. Y en esta ilusión de que Chile despertó, se empieza a conglomerar más gente, mucha más gente estaba participando y estaba acompañándolos en este tour y cada vez eran más y finalmente se hace una asamblea y se decide levantar una organización que fuera en pro, digamos, de un mejor futuro a partir de este estallido social que fue francamente el despertar de muchos sectores y órdenes de cosas en el país y de muchos ciudadanos, y nosotros éramos uno más. Yo llegué mucho después, bueno, finalmente de ahí también en paralelo se graba esta famosa canción de la discordia, que es la canción de Víctor Jara, que le cambian lamentablemente la letra, que a muchos nos molestó, a mí en lo personal me hiper molestó. Yo ahí todavía no era parte de la organización y finalmente por otros cabildos de músicas que se hacían, yo en lo particular uno de la Universidad de Chile, que convocó la Pati Carmona, que en paz descanse, en ese momento ya estaba en sus últimas, pero ahí estaba en pie de lucha con un cáncer que se la terminó comiendo lamentablemente. Y ella hizo un cabildo y ahí yo dije que compartía la profesión de la sociología. Y cuando dije que además de música era socióloga, se acercó gente de músicos de Chile a invitarme a trabajar, obviamente voluntariamente, para poder hacer un catastro nacional que había sido uno de los primeros objetivos de esa gran asamblea que se hizo. Okay. Y ahí es donde yo entro a la organización haciendo esta pega muy de estadística, muy de sumarnos a todos, hacer un instrumento, una encuesta, y finalmente queda la embarrada que era lo previsible desde el ego de los farándula habitual, digamos, donde mucha gente se pelea y se separa, digamos, porque hubo mucha gente que grabó el famoso video, pero poca gente salió en el video final, que es lo que siempre suele pasar. Y ahí hay un estallido interno y se van todos. Se enojaron porque no, es como cuando se enojan porque en el cartel ponen el nombre más grande y más chico. Ah, no te Tal puedo. cual. Ya. Tal cual, porque en el fondo todos habían grabado el tema, pero muy pocos habían efectivamente salido en el video.
lógico, lo que da 3 minutos de pantalla, ¿no? Como evidente que no podían salir, no sé, se habían grabado 100 locos, no iban a salir los 100, iban a salir 20, con suerte, qué sé yo. Pero sus voces igual estaban grabadas y los agradecimientos también, pero bueno, tú sabes cómo es la farándula chilena, bueno, y la farándula en general. Bueno, y de ahí se fueron todos, como te digo, y quedamos este grupo de ferreteros, que le digo yo, que cada vez hemos sido menos, hay que decirlo, porque cuando la pega es dura y es ardua, somos pocos los que seguimos ahí con la picota. Y los que saben usar las herramientas también, pues ese es el tema, hay que saber usar las herramientas. También puede ser, sí. Y la cosa es que ahí fuimos, en el fondo formamos este grupo de 8 que concientizamos mucho lo importante que se había logrado, aunque era nada en ese momento, pero que era importante levantar una organización que efectivamente reivindicara la música y sus trabajadores, digo, músicos efectivamente, más allá de haber estudiado o no, sino que músicos, personas, ciudadanos chilenos que dedicaran su vida a la música, dedicaran su vida al desarrollo del arte musical. Y eso tenía que ser así porque si nosotros nos vamos para atrás en el tiempo, hace 50 años, la música era un actor clave. Sí. Siempre lo fue, siempre lo fue. Y de hecho, por eso fuimos tan marginizados y tan satanizados en la dictadura, porque a partir de eso se sabía que la música tenía un poder social importantísimo, se sabía que se entendía, como decía la Mercedes Sosa, Víctor Jara, en toda la generación del nuevo canto, 1961 en adelante hasta el 76, que duró antes que los mataran a muchos y los exiliaran a otros. La Mercedes, la negra, siempre decía, que es para mí un referente total. De hecho, en mi música siempre trato de imitarlo un poco, pero en el fondo siempre decía, cada vez que alguien me dice cantante, yo le pongo un límite, decía. Hay una gran diferencia entre ser cantante y ser cantora. Las cantantes cantan canciones, son afinadas, pueden tener voces maravillosas, deslumbrantes, porque cantan. Pero una cantora hace un manifiesto cada vez que desarrolla su oficio. Y ese manifiesto finalmente ella lo reconoció en ese nuevo canto, y esa era la idea de esa generación, del 61 al 76, que era efectivamente levantar un canto latinoamericano hablando de las cosas que sucedían, de la gente que pasaba hambre, de la gente que no tenía para comer, de la gente que no tenía leche, de que los niños que no tenían leche, ahí salió Allende con el litro de leche para todo el mundo, o sea, para todo Chile en ese momento, que fue un hito en Latinoamérica. Y esa era la idea un poco, en el fondo, de volver a esa generación que nos había pasado en estos 50 años. Incluso a los que somos hijos de la dictadura, ¿no? Porque por la edad, pero nuestros padres sí fueron víctimas. ¿Y qué nos había pasado en ese trayecto que hoy día en Chile la música estaba tan ensimismada, la música estaba tan egolatrizada, la música estaba tan cosificada, sobre todo en este invento medio parchado de lo que se llama industria musical, que en realidad eso es súper discutible, si existiese, no existiese, en fin. Todo ese drama que yo creo que tú lo debes conocer mejor que yo. Pero, bueno, reconocíamos esta importancia. Y de ahí para adelante empezamos a trabajar y teníamos 3 objetivos dentro de nuestra precariedad, porque no había plata, estábamos en estallido social, se venía el verano, en fin. Entonces era, 1, posicionarse, es decir, recolectar de Arica a Punta Arenas todos los músicos que pudiesen haber e invitarlos a sumarse a este gremio, que en esa altura era un gremio, esa era la intención, juntar a muchos sindicatos o bien organizaciones sociales o gente independiente, pero gremio musical. Algo que también trajo muchas discusiones porque sacábamos el sonido, sacábamos los técnicos, sacábamos los sonidistas, los managers, los productores, en fin. Pero esas fueron las decisiones que salió en la asamblea, digamos. Y posicionarnos también como actor clave en esta nueva constitución, porque ahí ya habían firmado el famoso acuerdo el 16 de noviembre, que decía, sí, vamos a dar plebiscito, vamos a cambiar la constitución chilena, y dijimos, no, si va a haber constitución acá, la música, más que la cultura, incluso, la música tiene que ser protagonista en esta cuestión, sí o sí, punto final. Entonces, en esas 2 líneas de trabajo, empezamos a trabajar, bueno, y una tercera que era comunicaciones, ¿verdad? Redes, qué sé yo, y también contribuir a esta campaña de la prueba.
empezamos a hacer unas acciones urbanas que fueron muy importantes, que se llamaban En Todas las Esquinas, que tenían que ver con la colaboración de barrios y asociatividad vecinal, donde se contactó, a la Junta de Vecinos, se hacía un trabajo con ellos, se pedía el permiso de la municipalidad y se instalaba en el barrio todo un sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con la feria libre de los vecinos, de los pequeños emprendedores del barrio, digamos, y nosotros llevábamos bandas emergentes de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, cerrábamos con un buen número, nos acompañó la Elizabeth Morris, nos acompañó el Quique Neira, nos acompañó Manuel García, nos acompañó nuestro querido director Marcelo Culón, la Tita Parra, en fin, grandes números que cerraban el evento, pero de las 9 hasta las 8 eran puras bandas emergentes que solamente tenían que decir quiero tocar, y entre medio metíamos actores sociales clave, activistas de agua, médicos que trabajan en salud pública, el derecho a trabajar en la calle, las ordenanzas municipales, en fin, activistas que habían tenido reconocimiento nacional en temáticas que se estaban dando continuamente y que por las cuales uno había hecho el estallido, ¿no? En el fondo finalmente eso era. Y cerrábamos también con un abogado, un abogado donde nos explicaba todo el proceso constitucional, no solamente a los músicos que estábamos ahí, sino que a toda la comunidad. Efectivamente, para aportar a este apruebo. Eso era. Y en paralelo, como te digo, contactando gente, ahí mi compañero Ariel Sotomayor, que él es de Valdivia, que fue un gran exponente y protagonista en lo que fue la Federación de la Universidad de Valdivia y lo que fue sacar a un profesor muy negligente, de muchas maneras, que no voy a ahondar en ese tema, pero gracias a la acción de Ariel y sus compañeros pudieron sacar a esta mala persona, a este mal trabajador, lo que le ha costado muchos costos a nivel individual, pero que efectivamente a nivel personal lo eleva como la gran persona que es, y él es encargado de territorio, como era de región, así que él se empezó a pegar unas vueltas y yo apoyándolo y todo lo que podíamos ayudarlo, pero contactando gente, tenemos gente en afuera, en Noruega, en Barcelona, en Francia, en Brasil, porque también la federación existe la capacidad de tener gente, chilenos, dentro y fuera del territorio, y también migrantes que tengan residencia definitiva y que decidan desarrollar su arte musical en el territorio chileno. Como todos los que puedan votar, una cosa así. Es todos los que decidan dedicarse a esto, al menos en un 50% de su vida. Porque claramente nadie puede, o sea, muy pocos podemos vivir de la música al 100%, pero sí efectivamente es nuestro objetivo de vida, es decir, vivir de esto. ¿Y para todos estos está abierto la FEMUCH. ¿Cuántos miembros tiene ahora la FEMUCH actualmente? Actualmente ya vamos en 3.380, si no me equivoco, según el último cómputo, y 17 organizaciones asociadas, organizaciones que son ONG, fundaciones, corporaciones, cooperativas, gremios, sindicatos y organizaciones sociales que no están legalizadas, cosas que son muy buenos también. Todos. Y además gente independiente. Perfecto. Todos los que quieran pueden adherir entonces, siendo... Todos los que quieran deben adherir. deben hacerlo. ¿Por qué? Bueno, entre medio de todo de toda esta gran lata que te doy a ti y a tus espectadores, en el fondo, es que entre medio se decide hacerse federación. ¿Y cuál era el objetivo de hacerse federación? De pasar de un gremio a una federación. La federación es la única figura legal hoy día que permite concentrar tanto a gremios, sindicatos, personas naturales y organizaciones no legalizadas dentro de una misma organización que luche por una lucha gremial, no sindical, porque no solamente estamos trabajando por los derechos laborales, bajo figura de contrato, dependiente o independiente, no sé, activación de inicio de actividades, sino que también derechos ciudadanos civiles. Nosotros somos trabajadores, somos ciudadanos como cualquier otro en este país y merecemos absolutamente ejercer el derecho tanto civil, social y laboral que nos otorga Chile, cosa que hoy día no pasa.
¿Cuántos músicos van trabajando sin seguro, por ejemplo? Nos tomamos buses, no sé, o tenemos que hacer la publicidad a un evento, o nos tenemos que dedicar a la docencia porque finalmente no podemos vivir de lo que queremos hacer, o cuántos músicos doctos estudian música clásica, cantantes líricos, y que si no tienes un espacio en las orquestas municipales, regionales, ¿qué haces? Ahí se queda. Exacto, y el problema de la academia, que ya está cosificada en un mundo muy economista, muy capitalista, es que sigues reproduciendo profesionales sin tener campo laboral. Y eso es una grave falencia, y es una falencia tremenda en los países en vías de desarrollo como el nuestro, de seguir generando profesionales que no tengan el campo laboral para todos, que no lo logre sostener, y ahí genera y aumenta la cesantía y finalmente ningunea en nuestro caso a la música, que es el objetivo de seguir promocionándola y fomentándola. Claro. Por otra parte, con la federación lo que podíamos hacer era también defender la capacidad de tener previsión social. ¿Cuánta gente jubila en esto y no tienen nada? ¿Cuántas historias de músicos hemos sabido que han terminado en la calle, que han terminado en hogares, en el hogar de Cristo? No sé, la misma Cecilia, que es la gran Cecilia, la incomparable, es una de nuestras directoras, y ella está muy enferma, está muy sola, y no tiene ningún tipo de recurso, porque claro, todo lo que fue su éxito finalmente nunca se capitaliza, porque finalmente no existe ninguna figura para nosotros como tal. Y eso es lo que ningún gobierno, este es el peor de todos, claramente, lo dejo claro, pero ningún gobierno que se haya llamado democrático ha sabido ni ha permitido que esto cambie. Sí. Y así, no solo con la música, sino que con la cultura en general. Mira, antes de preguntarte, quiero saber con respecto al catastro. ¿El catastro ya logró más o menos tener una idea de cuántas personas podrían ser parte de la FEMUCH y adherir a este movimiento? Aproximadamente. El catastro tiene 3 etapas. Ya. Y aquí me voy a transformar de sociólogo un poco. El catastro tiene 3 etapas, que es la manera que corresponde a hacer un buen censo, ¿no? Como una forma rigurosa, válida y confiable de hacer un estudio estadístico. Tiene 3 momentos: un catastro inicial, que era cuando nosotros partimos, que reflejó a 3.000 personas, como máximo, porque en realidad le respondieron como 2.700, haciendo una proyección, que es un cálculo estadístico que es permitido, y dentro de la rigurosidad, digamos, científica, podíamos proyectar unas 3.000, 3.200 personas. Hay un segundo momento, que es ahora, luego de la pandemia, o durante la pandemia en el fondo, que esos 3.000 subieron a 5.800, porque efectivamente ahí salían oficios que estaban asociados a plazas culturales, donde efectivamente tocabas la música, pero como no te sentías autóctono, o sea, como originariamente músico, no respondías el catastro primero como músico. Yeah. Pero sí lo pudiste responder en la segunda instancia, ¿cachai? Por eso es necesario hacer 3 mediciones. Y la tercera ya viene ahora, ya cuando ya nos logremos legalizar y cuando ya empiece este año 2021 y vuelva todo el mundo a Santiago y a todas las partes de sus vacaciones, digamos, es ahí ya preguntar desde lo que nos queda de pandemia, que es brutal, finalmente ya proyectarlo así como definitivamente un número certero. Debieran ser por lo menos toda la gente, o el 70% de la gente que está inscrita en la sociedad de gestión colectiva llamada SCD. Al menos. O sea, abuelo pájaro, yo podría asegurarte aquello. Debiera ser el 70% de lo que ellos tienen inscrito. Ellos figuran, si no me equivoco, como 30.000 socios, más o menos. Ahí tienes que sacar en el fondo, claro, los actores, las películas, los libros, que también en el fondo están dentro de esa sociedad, pero son alrededor de 19.000 músicos o 15.000 músicos, una cosa así, supuestamente. Ahora, lo que pasa con los derechos de autor es que muchos productores tienen derechos de autores cuando no son los autores, digamos. Correcto. Entonces ahí podríamos tener como una suerte de barrido. Yo calculo que unos 10.000 por ahí. O sea, como para ser bien específico. Ese sería el número. Entonces viene una tremenda labor, porque aunar criterios, tener
todo bajo una misma mirada. Yo creo que estamos todos despertando tal como Chile y todos tenemos la conciencia bien activa y hemos sido capaces de ver que esto no es si es derecha o izquierda, esto no es si es bonito o es feo, esto es simplemente humanidad y las cosas se están haciendo mal y basta. O sea, yo creo que Justicia, esa justicia, mentalidad, compañera. claro, esta mentalidad yo creo que todos la están adoptando. No, nadie se puede hacer el tonto y decir, no, aquí no pasa esto, porque todos han sufrido, grandes, chicos, en todos los aspectos. Y siento que por una parte estuvo súper injusto, pero fue bueno que este momento hiciera ese pequeño daño para poder eh, formar la acción. No puedo estar más de acuerdo contigo, yo siempre lo he dicho, he tenido siempre mucho cuidado del decirlo porque la gente se puede sentir un poco afectada, pero yo digo, guardando las proporciones, siempre hago esa introducción, o sea, yo le agradezco al bicho, te lo digo honestamente, yo a este bicho le agradezco profundamente, más que al estallido social, a este bicho en particular le agradezco dos cosas. Uno, que es lo que permitió abolir todos los egos de todos nosotros, porque puta que nos sobra el ego a los artistas, eso hay que decirlo, que permitió que todo el sector cultural se aunara, se juntara y levantara esta necesidad de visibilización y decir necesitamos ayuda porque nos estamos muriendo de hambre. Sí. Y eso permitió que muchas organizaciones repartieran cajas de comida, más allá de las municipales. Eso permitió que pudiéramos mermar un presupuesto que venía paupérrimo y que lo pudimos sostener al menos, sigue siendo malo, pero lo pudimos sostener porque iba a ser peor. Y eso es lo que ha formado una bancada cultural de 34 personas que, independiente de su color político o independiente de lo que nosotros pensemos de la política y sus parlamentos, es lo que tenemos hoy día y es lo que nos ha ayudado y lo que nos va a seguir ayudando a sacar contención para lo que nos queda de pandemia, porque no olvidemos que esta cosa nos queda hasta el octubre de 2021 y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, eso se lo agradezco enormemente al bicho porque nada, y quiero subrayar, nada lo había logrado antes. Y por otra parte, en el sector musical en particular, le agradezco profundamente, tanto en la música como a nivel humano, ¿no? Que hayamos sido capaces de volver a la raíz. Si tú piensas, habían tsunamis, habían incendios, huracanes, tornados, guerras civiles, guerras militares, geográficas, de todo. Las catástrofes que te podías imaginar. Y esta vorágine salvaje, violenta, cosificada, donde todo el mundo vale nada, donde todo te vale madre, como dicen los mexicanos, porque todo te vale madre, literal, tuvo que detenerse. Claro, y los grandes tuvieron que caer. Ya no podías hacer... Hasta Donald Trump estuvo en cuarentena, ¿cachai? Como que en el fondo ahí ya, le digo que ya lo máximo de la corrupción y del poder y del dinero y de lo sucio de este capitalismo exacerbado, hasta él tuvo que detenerse. Entonces, y gracias a un bicho que irónicamente se sacaba lavándote las manos con jabón líquido. ¿Cachai? O sea, a ese nivel. O sea, la vida tiene misterios, sabiduría, pero así en detalles que marcan diferencia. Entonces, por eso te lo digo, o sea... Te quedaste pegada. Menos música, pero efectivamente hemos logrado cosas muy importantes. Muy, muy importante. Oye, ¿y me podés contar un poquito sobre los hitos que ha tenido la FEMUCH como acciones concretas? A ver, hitos. Lo primero fue que empezamos, como te estaba contando, decidimos hacer federación como a la mitad de la pandemia, más o menos, porque efectivamente nos dimos cuenta que habían muchos gremios ya formados en la música, a diferencia de los otros sectores culturales, porque los demás tienen sindicatos, pero nosotros teníamos más gremios que sindicatos, y obviamente que les hacía más sentido no entrar a otro gremio, de hecho no podían, legalmente no podían. Entonces decidimos ser federación. Se hizo una votación a nivel virtual, votó el 60% de la gente que ya estaba inscrita, que en ese tiempo eran casi 1000 personas, y se decide por un 62% que efectivamente vamos a pasar a ser federación. El segundo hito fue que nosotros al principio de la pandemia empezamos a lanzar comunicados, pero para todas partes, levantando que íbamos a estar encerrados, que íbamos a morir de hambre, que lo íbamos a perder todo, muy dramáticos. Nos juntamos con otras organizaciones sociales, que nos llevó a otros sectores culturales,
y formamos y logramos que Cultura levantara una mesa donde estuvieran convocados todos los gremios y nosotros tuvimos el gran orgullo de representar a los trabajadores músicos de Chile. Éramos los únicos. Estaba en la industria musical efectivamente convocada, la SCD también. Sin embargo, los únicos que estaban defendiendo ahí derechos de los trabajadores, del músico, del que se dedica a la música, a hacer música, éramos nosotros. Y eso fue una gran responsabilidad. Y fue un orgullo también, fue algo muy bonito. Después de 4 meses infructuosos, decidimos de los 36 gremios convocados, 33 decidimos pararnos y formar una coordinadora autoconvocada de cultura en emergencia, que hoy día se llama CICE. Afortunadamente esa coordinadora tiene el 100% de representación de todos los sectores de culturas, arte y patrimonio y de todos los territorios del país de Arica a Punta Arenas, cosa que es más importante aún. Y con eso hemos hecho muchas gestiones y hemos logrado esta bancada cultural que te comento y la merma del presupuesto. Logramos como FEMUCH y como CICE también mantener las orquestas regionales, que eso fue un gran logro porque todo ese presupuesto se iba a ir y todas las orquestas regionales y municipales iban a quedar en la calle, literalmente en la calle. Oh, de pobre. Así que sí, logramos cajas de comida para la región metropolitana y para la región de Valparaíso, y eso quiero decir, solo fue porque no tenemos plata, porque todo esto ha sido a pulso con estos ferreteros que te digo. No hemos cobrado cuotas todavía porque tenemos que legalizarnos para sacar una cuenta bancaria y que finalmente podamos recibir las cuotas, porque no corresponde que lo haga yo en mi cuenta o cualquiera de nosotros. Para transparentar. Por eso, exactamente, que lo hemos cuidado mucho. Aclarar también que yo soy la vocera y representante legal provisoria, como que la velocidad y el ritmo de las cosas me ha hecho tomar el mando o el liderazgo. Sin embargo, ese liderazgo hay que legitimarlo, hay que entrar a un proceso de votación democrática que pueda legitimar este cargo, si es que yo quisiese seguir, pero en el fondo a lo que voy es que tenemos que tener nuestras elecciones como FEMUCH, y esa es la primera acción que se hará en cuanto nosotros tengamos nuestro RUT y nuestras credenciales cada uno, y vamos a iniciar ese proceso de elecciones inmediatamente porque para tener nuestra directiva, en el fondo, nuestro círculo ejecutivo que se llama. Así que eso, y ahora lo que estamos, con esto chiquitito, lo que estamos, el último hito es generando protocolos para el sector, como CICE, todos los sectores culturales, pero nosotros en particular estamos preocupados del de la música. Y en el fondo es, efectivamente, levantar un protocolo, porque el gobierno ya nos dijo que no iba a ser un protocolo para las artes, las culturas y el patrimonio, como lo hizo en gastronomía, como lo hizo en el fútbol y como lo hizo en turismo, y como lo hizo en deporte. En lo que podía hacer y lo que nos dejaba era adecuar la ley que había sacado a nuestros oficios. Y como ellos no son capaces de hacer la pega, de darse el detalle de cada uno del desarrollo y las etapas de ese desarrollo para cada uno de nuestros oficios artísticos, culturales y patrimoniales, lo tenemos que hacer nosotros. Así que lo hemos hecho por todo el sector, en parte de CICE, pero al mismo tiempo me he preocupado más, obviamente, de mi querida FEMUCH y viendo todos los protocolos, viendo todos los territorios, y que esto se va espero, me he atrasado, debo reconocerlo, pero debiera estar el viernes en el correo de cada uno de nuestros federados para que todos puedan ver si faltó algo, si hay algún espacio que no contemplamos, para poder en el fondo sacar un protocolo efectivamente. Que esté con todo, aprobado por todos, que esté totalmente transparentado. Y que esté completo, ojo, yo creo que eso es lo más importante, más allá como la legitimidad democrática, es importante que los proyectos tengan pertinencia local, que se llama, es un concepto que se llama política pública desde la sociología, que hace que la política pública le dé sentido al ciudadano. En el fondo es importante que ese protocolo esté revisado por la misma gente del sector, porque tiene que hacerle sentido en lo que ellos hacen, que eso es lo que pecan todos los gobiernos, que hacen política, pero no saben cómo estamos, no saben nada. En el fondo lo que decían un poco los alcaldes con esto de la vacuna, pero ¿cómo si la mayoría de los profesores son menores de 50 años? Porque un profesor se jubila antes de los 60 porque ya no da más, con toda esa cabrería, ¿cachai? Y no los querían vacunar porque eran profesores jóvenes. Es lo mismo. Eso es desconocer efectivamente la calle, efectivamente al ciudadano que queréis beneficiar. Nosotros no queremos caer en eso, así que lo estamos haciendo. Hay un chiste de Coco Legrand, me acuerdo, que decía: este ministro vive aquí, trabaja aquí, pero parece que viviera en Europa, no es así. Como que no, cero noción de todo lo que está pasando. Yo creo que
el peor error de nuestro país es haber aceptado que las cosas públicas eran malas y deberían obligar a todos estos hueones, a todos los ministros, todas las personas de gobierno a que tuvieran a sus hijos en colegios públicos, para que supieran qué es lo que pasa. FONASA, compañera, FONASA que es tan importante. ¿Cachai? Todo lo público debería ser como usado por las personas que lo están promoviendo, porque ¿cómo voy a promover algo que no estoy usando? O sea, es como, no. Ya, el mayor error de Manalich en algún minuto fue decir, yo no sabía que la tarjeta de FONASA era azul. Y dijo también una cuestión de que no sabía que la gente vivía de cierta manera, no me acuerdo qué nada. Estaba impresionado por el hacinamiento de algunas personas en blog que Exacto. Viven familias de 9 personas en un blog de 1 por 1. Impresionante. El hacinamiento está del 90 para adelante, ¿cachai? Una cosa tan impresionante. Pero bueno, existe gente así. Claro. Ay, señor. Ya pues, oye, estoy súper contenta porque obtuve exactamente lo que quería obtener de ti. Quería esa mirada tan profunda y no sé, pues, interna, que siempre veo cuando te escucho hablar, cuando te leo. Y me gustaría también saber un poquito, el organigrama aquí sería, la CICE es quien agrupa a todos. Y después existen otras federaciones y otros gremios, y la idea de FEMUCH es que todas las fundaciones, organizaciones sociales, gremios estén acá. Esa es como la idea de FEMUCH es que todas las organizaciones y personas que se dedican a la música estén aquí. Porque es la única forma, y esto te lo digo con conocimiento de causa, incluso en estos 11 meses que han pasado, la única forma que podamos cambiar las cosas y que podamos proponer y lograr efectos en lo que proponemos es estar todos juntos. Sí. Respetando la libertad y la autonomía de todos los territorios y además de todas las organizaciones. Eso es importante decirlo, que no sientan que por pertenecer a la FEMUCH van a tener un jerarca, que sea yo, sea cualquier persona que les va a decir lo que hay que hacer. No, la idea es poder articularnos y coordinarnos entre todos para que todo Chile vea que los músicos existen y que estamos organizados. Estamos unidos, sí. Y que estamos unidos en eso. Estoy segura que nadie va a pescar si es que esa tomada de mano no se nota, porque no se nota, o sea, de verdad. Yo, mira, estoy viviendo en una pensión en donde vivían muchos músicos que son músicos de conservatorio, músicos que trabajan por dinero, o sea, su trabajo es la música. Y a mí me había tocado ver solamente músicos cuarentones, o perdón por decir cuarentones, no quiero ser ofensiva, pero personas que ya tenían su poder adquisitivo, se pudieron comprar sus instrumentos y gracias a eso pudieron hacer la actividad de la música como algo extra a su vida normal, ¿cachai? Entonces, ese choque entre un músico que ama la música desde los 8 o 5 años, no sé, o antes, y lleva toda la vida haciendo música, y el otro que viene después no tiene la misma importancia para él el ganar plata con la música. Entonces, ese choque, yo creo que hay que lograr que se amalgame, ¿cachai? Que algo pase para que a este le importe lo que a este y a este le importe lo que a este, ¿cachai? Entonces, eso es lo que quiero lograr. Pero lógico, es que, y estás totalmente en lo cierto, es una pega titánica, o sea, de años, eso hay que dejarlo súper claro, y eso es súper importante decirlo porque con el mayor enemigo que tenemos que luchar yo creo que son dos. Yo creo que por una parte tenemos que luchar por sobre la frustración, entender que no porque protestemos 54 días un presidente se va a ir de su república, ¿me entiendes? Claro. El pueblo mapuche lleva 180 años luchando por una república independiente y todavía siguen ahí, más allá de lo que cada uno piensa en los mapuches, y en el fondo lo que estoy dando es un ejemplo a que la persistencia sistemática de una lucha es la que logra el objetivo, no la que se suelta a los 50 días. Y por otra parte, lo que tenemos que lograr también, o sea, vencer a nuestro gran enemigo, que es el egoísmo mundial, que yo siempre esto ya es personal. A mí me quiebra muchísimo, me tiene muy quebrada esa reflexión hace muchos años, el darte cuenta que el egoísmo nos tiene muy quebrados a todos, y que te hacen luchar codo a codo con un compañero, con gente que tú quieres,
por míseras cosas, por cosas miserables, literalmente miserables, un monto de plata, un paquete de comida, que quizás históricamente puede haber sido así, pero eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que entender que la colaboración y la asociatividad son las claves del éxito, colectivo e individual. Eso es lo que hay que entender. Si todos están bien, yo voy a estar mejor. ¿Cachai? No porque todos estén mal, yo voy a ser la única que va a estar bien. No. O sea, si todos están bien, yo también estaré bien. Estamos acostumbrados al hecho de que aceptamos cosas porque son menos malas, pero no estamos acostumbrados a aceptar cosas buenas, ¿cachai? Siempre tenéis que sufrirla. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, yo promuevo músicos desde el más chico al más grande y a mí me gusta tratarlos a todos por igual, ¿cachai? Yo no creo en los dioses y jamás voy a loar a un humano que respira y hace lo mismo que yo, ¿cachai? Entonces, pienso que esa cuestión de tener la idea del sufrimiento instaurada como parte del proceso humano, no debería estar dentro de la ecuación, ¿cachai? Entonces, esos concursos que tú decías, se mencionan, te obligan a sufrir, estar a la expectativa, estar diciendo, por favor, que yo gane. Bueno, la industria musical chilena hace eso, concursos que inventaron ellos para cosas y premios que inventaron ellos que no sirven para nada. Nadie en un festival en Europa te va a decir, oye, tú fuiste el ganador de los premios Índigo. Nadie te va a decir esa weá. Tal cual. ¿Cuántos concursos ganaste tú? Es como preguntarte en qué colegio estuviste o en qué universidad estudiaste, una cosa así. Entonces, le están dando realce y le siguen chupando las patas a cosas que no tienen ninguna proyección en el tiempo y que no tienen ningún beneficio de verdad. Trascendencia, compañera, así, llamarlo así. No hay ninguna trascendencia. Hoy día yo me pudiese ganar un concurso que mañana se lo va a ganar otro y yo no voy a ser recordada el próximo año porque me gané ese concurso. Es más, te doy solamente un ejemplo actual. Hoy día, que supuestamente van a abrir los cines, que aprovecho de decirle a la gente que eso es mentira porque es un protocolo que ha estado hace 3 meses en nuestro poder y que todos sabíamos que eso iba a suceder, o sea, no han hecho nada nuevo, hablan todos de los cines comerciales, que son los cines que están a cargo de grandes cadenas transnacionales, también que implican los malls, es decir, que no han tenido ni una pérdida. En cambio, Cultura los empieza a elevar y empieza a promocionar y a difundir y a comunicar esta acción tremenda de los cines, pero con ninguna entrevista ni ningún testimonio de los mismos cines que ellos financian por esos famosos concursos o fondos del cine independiente que va a poder abrir sus salas después de casi un año de cierre. Y no son capaces de decirlo. O sea, nadie los ha llamado por una entrevista, nadie les ha dicho como qué han hecho con el protocolo, cómo lo van a hacer, las medidas de sanitización, les ayudamos, los promovemos. Nada. Solamente nos están enfocando el cine, el Hoyt de no sé dónde, el mall de no sé cuánto más, no sé qué, Marina Arauco, que es la Cacha de la Espada, la Pata de la Guava. Todos transnacionales y el cine independiente nacional. Ya, vamos a dejar de llorar y vamos a poner mano a la web. Imagínate lo que pasa con la música. Lo último. Yeah. Efectivamente, esa concursabilidad de decirla, y que quede claro para que no nos confundamos nunca como músicos, ni como nadie, ni como ciudadano. El concurso es el culpable de la radicalización de la precariedad laboral que tenemos como cultura en Chile. El concurso hay que eliminarlo. Y esto te lo puedo decir porque afortunadamente tengo 2 profesiones más. Yo como socióloga no tengo en ninguna instancia, si es que yo no quiero, ojo, si es que yo no quiero, de concursar para algo para tener trabajo. Yo postulo un trabajo, entrego mi currículum, entrego mis especialidades, mis estudios, mis posgrados, etcétera, y postulo y quedo en una terna. Entro a competencia con profesionales, colegas, igual que yo, que pasaron los mismos papeles que yo. Ninguno de los 3, o de la gente que postula, está obligada a generar, además de los papeles que entrego, el mejor proyecto innovador para que el empleador se dé cuenta de que me tiene que contratar a mí. Eso es lo que hace un concurso. Esa es la diferencia de postular a un trabajo y de concursar para trabajar. Eso es muy diferente. Y nosotros nos peleamos con los compañeros codo a codo por 200 miserables lucas.
sea, es una cosa espantosa. Tenés que explicar hasta con los pasos. Eso es lo otro. ¿Cachai? Y tengo que además cranearme la mejor idea para poder tener un trabajo. Porque como músico no puedo entregar el currículum a nadie, o al menos, o no puedo hacer una empresa sola, o no puedo vender mi disco sola. ¿Me entiendes o no? Sí, porque además grabar un disco es una cosa millonaria, como si fuera una, no sé, quizás me sale más barato comprarme un Jeep último modelo, un Ferrari, ¿cachai? No sé, te digo. Estoy caricaturizando un poco el mono, pero en el fondo esa es la gran precariedad laboral que tenemos. Pero que lo ha hecho la concursabilidad. ¿El Estado debería ser el patrón entonces de los músicos? Porque cuando yo veo que hay sindicatos, igual pienso, pero ¿quién es su patrón? ¿Por qué hay un sindicato? Siempre he pensado eso, así como pensando en... Los sindicatos no solamente se hacen porque pertenecen a un mismo trabajo. ¿Ya? Los sindicatos se hacen porque es necesaria la participación en la organización de la gente que trabaja en el mismo rubro, porque es la única forma de defender efectivamente derechos o bonos, tanto para trabajadores independientes como trabajadores dependientes en el mundo. Por eso es tan terrible. ¿Cómo? ¿Como la mejor figura legal, decís tú? O sea, más allá de la mejor figura legal, es un buen ejercicio de organización y participación. Ok. Por eso es tan desafortunada la palabra que dijo ayer Palacio. Decir que el colegio profesores solamente quiere vacaciones o no hace nada, es ningunear una organización histórica, mundial y potente, como son los profesores del mundo, que efectivamente han luchado por tener derechos dignos para poder trabajar en condiciones mínimas. Y aún así, falta mucho que avanzar en esa área. Por eso te lo digo. Entonces, en el fondo, no es necesario tener un patrón. Es una acción necesaria para que el ciudadano ejerza su derecho cívico, de manifestarse, de exigir derechos y ejercer derechos, tanto derechos como deberes. Ojo ahí, porque en el fondo yo puedo tener derechos en el Estado, pero porque también cumplo mis deberes. No cometo delitos, tengo un carnet de identidad, pago mis impuestos, mis deberes, ¿cachai? Para yo poder decir, quiero salud, por ejemplo. Pero el Estado no tiene que ser el patrón, porque no estamos pensando en un papá Estado. Lo que sí queremos del Estado es que el Estado reconozca la música como una carrera profesional, como un rubro laboral que es imprescindible para el Producto Interno Bruto de este país. Nosotros aportamos 2,4% según el último análisis del Banco Central en la última década. El sector agropecuario aporta un 1,3% y el sector agropecuario recibe 3 veces más del presupuesto nacional que recibimos nosotros. ¿Por qué? Si casi lo doblamos en porcentaje del Producto Interno Bruto, anda a saber tú. Entonces, por eso te lo digo, esa concepción, esa mentalidad estatal de ningunear a la cultura, las artes y el patrimonio como si fuera un hobby, como si fueran puros adolescentes rebeldes que están perdiendo el tiempo, que no saben qué hacer con su vida porque les gusta tocar una guitarra, les gusta pintar murallas. Toda esa mentalidad paupérrima, obsoleta, militar, fascista, toda esa mentalidad hay que cambiarla. Eso es un largo aliento para una administración cultural que merecemos, teniendo presupuesto para hacerlo. Ojo, que aquí la gente no crea que Chile no tiene plata. Chile tiene plata. Chile tiene... Entonces, en el fondo, lo que voy es que nosotros necesitamos que el Estado de Chile reconozca al músico como un estudiante, como un trabajador y como un ciudadano de derechos. Ese es el objetivo de la FEMUCH y eso es lo que nosotros necesitamos lograr y por eso necesitamos que todos estén acá. Hay muchos que me preguntan, aprovecho de aclarar, ¿qué pasa con los técnicos? Si las organizaciones ya tienen técnicos en sí mismas, los técnicos van a ser considerados. Por cierto que sí. Lo que no podemos recibir es técnicos individuales que quieran federarse, porque ellos pertenecen a otro oficio. Es como lo que yo siempre discuto con los productores de eventos, por ejemplo, los dueños de locales grandes. Por ejemplo, por decirte, el productor de Lollapalooza en Chile. Él no es parte del sector cultural. Él es un empresario. Él es un empresario que podría dedicarse a cualquier rubro. Mira, Gustavo Cordera, el vocalista de la Versuit,
que para mí no tiene ningún respeto porque es un femicida, estamos de acuerdo, pero más allá de su locura violenta, quiero rescatar una frase muy, muy importante que él dijo hace muchos años atrás. Es muy diferente ir a tocar un boliche donde el dueño es músico a que ir a tocar un boliche donde el dueño es un empresario dueño de boliche. Ahí hay una diferencia fundamental. Y no puede ser que exista esa diferencia. ¿Cachai? Ciertas cosas que hacer, Isabel. Muchas. Estamos recién empezando, pero tenemos ánimo, tenemos fuerza, y lo importante es que nos concienticemos, porque esto no hay que soltarlo hasta lograr algo, al menos. Si no, vamos a llegar hasta ideal sería entonces más presupuesto y que se acaben los concursos. Más presupuesto, más políticas públicas en fomento de las artes y las culturas, es decir, que existe un fomento real en la música, 80% de música chilena en la radio, que exista previsión laboral para todos los artistas o cultores del país, incluido la música, por cierto, por ejemplo, bonos de especialización, educación, seguros de cesantía, jubilaciones, fomento de la música, fomento del arte nacional, de la cultura, de nuestro pueblo originario. Exactamente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un Estado. Si la cultura, compañera querida, es historia. Es la historia de Chile, es cultura. Somos traspaso de identidad nacional. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Si no hay cultura, no existe Chile, y punto final. Y punto final. ¿Y para qué hablar de la salud mental? O sea, todo Chile sobrevivió cuarentena gracias a la cultura y las artes, porque si no se hubieran muerto todos locos, hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿verdad? Ya, pues, Isabel, te voy a dar un gran abrazo virtual. Espero que nos conozcamos en persona en algún momento y sigamos trabajando. Esto da para largo, pero hay que poner manos a las obras y hacer cambiar la mente. Yo creo que todos tienen que quedarse con ese mensaje. Si piensan parecido o similar a nosotras, que hagan conciencia, que cuando escuchen a alguien hablando algo que no corresponde, que lo llamen a analizar, que lo llamen a decir, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué? No se da cuenta de que esto está claro. Mira, que pasa mucho, mira, con paréntesis chiquitito antes de cortar, lo que dijiste, hay mucha gente cuando dice, por ejemplo, en sí se me ha pasado, por eso te lo digo, hay mucha gente que nos dice, por ejemplo, oye, ¿y este presidente creerá que uno es un payaso, un Tony? Y salen los del circo. Disculpen, compañeros, yo soy payaso, a mucha honra. Por favor, ojo ahí. Es que es verdad, po, ¿cachai? Entonces ahí uno dice, chuta, sí, po. Como, ¿por qué estoy ninguneando o por qué estoy ironizando a partir de un comentario a una profesión? ¿Cachai? Una profesión. Es que es más grave, tiene un sustento más importante, no hay que dejarlo pasar. O como, por ejemplo, no sé, hay muchos viejos, yo históricamente he escuchado, que dicen, a ver, aquí, mijito, lo importante es esto, lo demás es música. Perdón, música. La música ¿Sabe lo que cuesta tocar música? Claro, es importante. ¿Por qué tiene esa frase de mierda, perdón la expresión, pero por qué la tiene en su vocabulario si la música es importante? ¿Quién dijo que no era importante? Ahí está el punto. ¿Quién les dijo que...? ¿Quién la ninguneó tanto? ¿Quién la ninguneó tanto que la dejó en este espacio, en esta nebulosa de hobby o de tiempo libre? Y que por eso muchos productores tienen la mala costumbre de invitarte a tocar gratis, de transar tu trabajo, porque no, pero te sirve para promocionarte, te sirve para difusión. Loco, págame. Yo hacía eso. Pero no, también está bien y se agradece, y está bien que alguien lo quiera hacer, pero no puede ser la práctica habitual de toda la gente, porque uno vive de esto. Exacto. No de la promoción que tú me hagas. O sea, a mí no me sirve de nada tener 17.000 seguidores si esos 17.000 seguidores no me aportan en nada a mantener mi casa, ni a comer, por ejemplo. Ahí hay un punto que yo quiero discutir, pero va para otra discusión. Yo creo que eso... yo estoy por el lado de la estadística igual, por el lado de hacer crecimiento en redes, porque en este momento virtual yo creo que es importante, pero obviamente eso no para la olla, así que
Eso vos, Isabel. No, o la puede parar, ¿ah? Ojo, yo estoy de acuerdo contigo, la puede parar, la puede terminar, pero como un acto, como en consecuencia, ¿no? No inmediato. A eso voy. En el fondo, lógico, yo tengo un proyecto musical del cual he tenido que postergar 3 veces ya por todas estas cosas que han pasado, pero por supuesto que me sirve que me promociones, evidente, porque cuando salga mi disco, probablemente toda esa promoción que tú me hagas me va a llevar a tener compradores de ese disco, lógico. Y eso a mí me va a servir para mantener mis cosas. Pero ahora, en la materialidad concreta, hoy día, inmediata, si tú me invitas a cantar, yo al menos espero que me pases 2 lucas. Para la micro, por lo Porque al menos yo me tengo que mover a donde tú estás. Por lo menos págame el transporte, ¿cachai? Por lo menos. valora Es lo que el tema. exacto, que es lo que le pagan a cualquier persona por ir a una entrevista laboral. Ojo ahí. Ojo, 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 ojo. Ya, Isabel, ahora sí que sí. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Y no te rindas nunca, por favor, porque te necesitamos. Y espero que no te canses de la gran variedad de ánimos y pensamientos que hay en este gran mundo. Sí, no nos rindamos nunca, ninguno de nosotros. Cuídese mucho. Bye, bye.